Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este viernes 19 de abril 2024. Fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos, que haya muchas bendiciones en toda su vida, en toda su existencia. Vamos a pedir a la Virgen María que interceda por cada uno de nosotros. Ella, como madre de la evangelización, que nos ayude a ser instrumento de salvación para otras personas, que nos ayude a evangelizar constantemente con la palabra de Dios, que nos ayude a acercar más personas a Dios, que nos ayude sobre todo a nosotros a acercarnos a Dios y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 20. Este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. El salmo de hoy es el Salmo 116, y al mundo entero y proclamar el Evangelio. Aleluya. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. Queridos hermanos, ante un mundo que vive bajo un individualismo, bajo un solo pensamiento de egoísmo, de todo para mí, nada para los demás, Jesús viene y se manifiesta y dice, mostrando en sí la unidad, y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Fíjense que esta semana yo le dije que Jesús ha tratado la Eucaristía como un instrumento de salvación, Por eso Jesús nunca se fue. Te dirán, ¿por qué? Porque Jesús se quedó en la Eucaristía. Jesús se quedó en la Eucaristía
Y Jesús ha elegido personas consagradas para que suceda lo que se llama la transustanciación, el cambio de un pedazo de pan, vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Les invito a leer un libro que se llama Milagros Eucarísticos, donde habla de todos los milagros que han ocurrido a lo largo del tiempo sobre la Eucaristía. El que come de este pan, dice el Señor, y de mi sangre, se recuerden que es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Qué maravilloso es recibir la Eucaristía. Yo le dije que usted es una persona diferente cuando usted recibe la Eucaristía. Cuando usted comulga, usted es una persona diferente. Porque es un misterio. Por eso el sacerdote dice, cuando en la consagración, este es el misterio de nuestra fe, lo que nosotros creemos. Que otros no crean, no nos debe importar. Nosotros lo creemos. Este es el misterio de nuestra fe. Cuando usted va a la Eucaristía, cuando va en adoración en la Eucaristía, también sale diferente de ahí. Porque la Eucaristía transforma. La Eucaristía dirige a las personas a hacer siempre el bien. Por tanto, queridos hermanos, ante un mundo, como le dije, individualista, hoy en día, individualista, cada quien gira en torno a sí y busca lo personal, lo que me importa a mí, no lo que le importa a los demás. Y si se fijan, Jesús habla aquí del cuerpo como un ente de unidad, como un ente a favor de los demás. Quiero citar aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica Universal. Recuérdense que este canal es propiamente de la Virgen María. De ella depende lo que suceda en el hoy, lo que suceda en el mañana, lo que suceda en el después, porque ella es madre de la Iglesia, ella es madre de la Eucaristía, ella es madre de la evangelización y por tanto debemos amar la Iglesia como ella la ama, la Virgen María. Por eso quiero citar el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice en el numeral 1322, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Lo que han sido elevado a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurado más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Recuérdense que hay 7 sacramentos. 7 sacramentos. Y estos 7 sacramentos siempre culminan con la Eucaristía. Con la Eucaristía. Hay bautismo, es dentro de
del entorno eucarístico. Hay un matrimonio dentro del entorno eucarístico. Fíjense. Hay una confirmación dentro del entorno eucarístico. O sea que todo gira en torno a la Eucaristía, a este sagrado sacramento. Por eso, muchos deben entender esta parte que no lo entienden. En el artículo, en el numeral 1323, nuestro Salvador, en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta. El sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y nos da una prenda de la gloria futura. Ojalá que todos podamos recibir siempre la Eucaristía, porque usted es una persona diferente, usted es una persona nueva cuando recibe el sacramento eucarístico. Es un banquete pascual. Y no como los padres en el desierto, como aquellos que tuvieron hambre. Aquí con la Eucaristía su sed se sacia. Su hambre se sacia con la Eucaristía. Sacramento espiritual. Fíjense que cuando las personas ya están le dan la unción o los óleos antes de su partida, le dan la Eucaristía. Y la Eucaristía no es negada. Si la quiere y la pide, se le da. Independientemente de su estatus que tenga, de su cómo está, si la pide, según el Concilio de Efeso, pues hay que dársela. Esté usted no casado en ese momento por la iglesia, si esa persona está en un estado ya moribundo y pide la Eucaristía, no se le niega. Según el Concilio de Efeso. Bueno, no vamos a entrar en detalle en materia de la iglesia, que después estudiaremos muchas cosas de la iglesia que nos hace muy bien estudiar la Santa Madre Iglesia. Y dicen en el numeral 1324, estamos dando como una especie de catecismo hoy, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Eucaristía. Los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía, como yo le dije, y a ella se ordena. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. San Juan Pablo II decía que la Iglesia es propiamente eucarística, nuestra vida eclesial es eucarística,
Él escribió una encíclica que se llamaba Eclesia de la Eucaristía. Iglesia de la Eucaristía. La única iglesia que conmemora la pasión y muerte y resurrección de Cristo es esta, la Iglesia Católica Universal. La única que celebra la Eucaristía. La Eucaristía es una de las mayores oraciones del cristiano. Decía un sacerdote amigo mío, en ese día, si usted participa de la Santa Misa, no hay necesidad de orar más, porque es la verdadera oración. No necesita ese día orar más si fue a la misa. Si fue a la misa no necesita, porque es la verdadera oración. En el numeral 1325, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo por medio de la Eucaristía y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Dice en el numeral 1326, con esto voy cerrando ya, finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo. Estamos celebrando la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, como Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Qué bueno es. En 1328, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracia. Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos y la víspera de su pasión y la anticipación del banquete de boda del Cordero en la Jerusalén celestial. También se le llama fracción del pan. Vean que escuche fracción del pan en la Eucaristía. Asamblea eucarística, cuando usted escuche. Memorial de la pasión, de la resurrección del Señor. Santo sacrificio. Santa y divina liturgia. Comunión y la Santa Misa. Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el ministerio de salvación se termina con el envío de los fieles. Pueden irse en paz, anunciar lo que han escuchado. Por eso le llaman la Santa Misa, misión, Santa Misa. Así que tenemos muchas cosas que aprender de la Eucaristía, pero sobre todo vivirla, sobre todo participarla. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Eucaristía, que ella nos ayude, que nos asista, que tengamos un buen fin de semana, que participemos todos juntos en la iglesia, en la misa con todos nuestros hijos, que ellos tengan ese encuentro con la Eucaristía, que la Eucaristía siempre vaya, que esté siempre con ellos, que participen de este grato sacramento para que el mundo no lo absorba, el mundo no lo lleve por otras corrientes equivocadas, sino que la Eucaristía sea para ellos siempre, para cada uno de nosotros, instrumento de salvación, como le dijo Jesús en
a San Pablo. Este será un instrumento de salvación. Que la Eucaristía sea para nosotros un instrumento de salvación y que ya en ese momento eucarístico ya vayamos pensando en el cielo. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Que haya muchas bendiciones. Que Dios nos acompañe siempre y que la Virgen María, Madre nuestra, siempre nos lleve al camino de la iglesia, siempre nos lleve hacia Jesús. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos.